En abril de 1994, un misil derribó un avión en el que iban los presidentes de Burundi y de Ruanda. El atentado desencadenó el peor genocidio cometido jamás en África. Estamos hablando de la masacre de Ruanda, en la cual los Hutus ajusticiaron a los Tutsi, es decir, a la minoría Tutsi en ese país. Duró apenas 100 días. Este año se cumplieron 25 años de aquel genocidio que recordamos de este modo. Un passé empoisonné. Paul Kagame, chef de la rébellion Tutsi, 1990, à l'assaut. El pasado 7 de abril, Ruanda conmemoró el 25º aniversario del genocidio ocurrido en 1994. Una masacre impulsada por la etnia Hutu contra la minoría Tutsi que causó la muerte de al menos 800.000 personas e innumerables violaciones y vejaciones. La trágica matanza, que se extendió por más de 100 días, se desencadenó por la muerte del entonces presidente Juvenal Habyarimana, de origen Hutu, cuyo avión fue derribado por un misil tierra-aire estrellándose en Kigali, la capital ruandesa. Al día siguiente del atentado, las Fuerzas Armadas ruandesas y milicias Hutu comenzaron las ejecuciones, alentando a la población civil a participar del exterminio a machetazos y garrotazos de hombres, mujeres y niños de la minoría Tutsi y también de Hutus moderados y contrarios a la violencia. El exterminio recién terminó el 4 de julio de 1994, cuando los rebeldes Tutsis del Frente Patriótico Ruandés, con el actual presidente, Paul Kagame, a la cabeza, por entonces un joven militar de 36 años, entraron a Kigali a sangre y fuego, expulsando a los genocidas. Rwanda became a family once again. The arms of our people intertwined, constitute the pillars of our nation. That's about the fighting spirit that is alive in us. What happened here will never happen again. Our people have carried an immense weight with little or no complaint. This has made us better and more united than ever before. La ceremonia conmemorativa por los 25 años del genocidio se realizó en Kigali, un homenaje del que participaron líderes políticos y representantes de decenas de países de África y la Unión Europea. Pero no el presidente francés Emmanuel Macron, quien declinó la invitación, causando decepción entre los ruandeses que esperaban escuchar de Francia una disculpa por el rol cumplido durante la masacre. S'il doit dire ce qu'a été la responsabilité de la France, enfin, on l'attend, mais surtout qu'ils disent que ce génocide a eu lieu, qu'il n'y a pas un double génocide, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, que les Tutsis ne sont pas responsables de leur propre mort. Et après, si ils pouvaient nous dire quel a été en effet le rôle de la France, on est tout oui. El gobierno de Kagame acusa a París de haber sido cómplice de la facción Hutu, proporcionando entrenamiento militar y armas a las milicias e incluso de haber participado en las matanzas, una acusación negada sistemáticamente por el gobierno francés. A pesar de esta ausencia, Macron creó una comisión para investigar el rol de Francia en el genocidio. Nous avons souvent été déçus, nous avons souvent été trahis. Le génocide de lui-même est le résultat d'une trahison. Donc, oui, j'ai des craintes. Je vais suivre, nous allons suivre. Pas moi seul et spécialement, mais bien sûr nous allons suivre. Est-ce que j'ai le sentiment que la France est impliquée au-delà? J'ai le sentiment qu'elle est impliquée largement. Mais après, jusqu'où, c'est peut-être ces archives qui vont nous l'apprendre. Tras la pacificación del país desde fines de los 90, Ruanda experimenta importantes avances, especialmente visibles en cuestiones de género. Es que por la lucha fratricida, las mujeres
llegaron a representar el 70% de la población ruandesa, contabilizando el casi 1 millón de muertos provocados por el genocidio y el desplazamiento de otros 2 millones de hutus refugiados en Zaire, hoy República Democrática del Congo. Con las asociaciones feministas como motor de la reconstrucción y reconciliación nacional, las mujeres, históricamente relegadas a las tareas hogareñas, se convirtieron en constructoras, agricultoras, activistas, ocupando roles antes asignados solo a los hombres. El Parlamento ruandés, el único en la actualidad con mayoría femenina en el mundo, se transformó en un símbolo del ascenso de la mujer en todos los órdenes. Kagame, reelecto en 2017 con casi el 99% de los votos, es reconocido mundialmente por sus políticas de equidad de género en una sociedad tribal y ancestralmente patriarcal, que incluyen una amplia legislación que permite a las mujeres heredar tierras, abrir cuentas bancarias y negocios sin el permiso de sus maridos y recibir protección frente a la violencia machista. La réconciliation a franchi des pas très importants. Des pas très importants parce que, d'abord, vous voyez, le pays est un pays entièrement pacifié où la population a confiance aux autorités du pays, en ses gouvernants. Là, c'est un pas très important. La population, maintenant, ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir poursuivre sur le chemin du progrès. Kagame también es reconocido por sus logros económicos. Ruanda se encuentra entre las 10 naciones africanas con mayor crecimiento, con un incremento del 7,2% del PBI en 2018. Con enormes deficiencias aún en materia de desarrollo humano, el país ocupa el lugar 159 de un ranking de 179 relevado por la ONU. La expectativa de vida de la población, que en 1994 era de solo 29 años, es ahora de 67 años, gracias a un sistema de salud universal y el mejoramiento de la calidad de vida en ciudades y zonas rurales. Sin embargo, organismos de derechos humanos como Human Rights Watch acusan al gobierno de Kagame de restricciones a la libertad de expresión, detenciones ilegales y torturas contra militantes opositores. Cuestionamientos a los que el mandatario ruandés hace oídos sordos, respondiendo con sus éxitos socioeconómicos. En 2014 visitó la Argentina Immaculée Ilibagiza. ¿Quién es esta mujer? Era una chica de 22 años, estudiante de ingeniería, que en aquel momento debió ocultarse en casa de un sacerdote para no ser muerta. En la radio decían el poder para los hutus. Había un general que decía: matamos 399 cucarachas, nos falta una. Esa era Immaculée. Finalmente escribió un libro, Sobrevivir para contarlo, y otro, Guiada por la fe. Y es parte de la literatura que queda de eso que ocurrió hace 25 años. Hoy Immaculée Ilibagiza forma parte de las Naciones Unidas, es miembro de Naciones Unidas, observadora en su propio país, en Ruanda. Pero hay más literatura y también hay cine sobre lo que ocurrió. Sí, Jorge, la verdad que es un tema que ha sido bastante tratado por el arte, por la cultura. El genocidio de Ruanda fue un genocidio que ocurrió, recordemos, en el año 94, en un momento en el cual todos los países estaban presentes, todos los países occidentales, quiero decir, las grandes potencias occidentales estaban presentes, eran muy conscientes de lo que estaba pasando y fueron muy cómplices. Me permito recomendar dos cosas que vi sobre Ruanda o que leí. Una es una serie que está en Netflix, que produjo la BBC y que se llama Black Earth Rising, algo así como La Tierra Negra se levanta, que narra la historia ficcional, obviamente, pero muy basada en hechos reales, de una sobreviviente del genocidio ruandés que es adoptada por una abogada británica y cuenta muy bien toda la madeja de hipocresía, de complicidad de las potencias occidentales, como decíamos recién, las dificultades de la Corte Penal Internacional, donde el tema Ruanda se trató para avanzar en la persecución y el castigo a los culpables, la responsabilidad del propio pueblo ruandés en el genocidio, en la dificultad para pararlo, en la dificultad de los sectores moderados para pararlo, y la complejidad del conflicto. Eso está muy bien contado en esta serie. Y la otra
referencia que yo tenía es un libro que se publicó en el 2016, de hecho ganó el premio Goncourt, que es un premio, el premio más importante de la literatura francesa de ese año, del 2016. El libro se llama Un pequeño país, porque ocurre no en Ruanda, sino en Burundi, pero que es un país que está pegadito a Ruanda y que sufrió el genocidio igual que Ruanda, una situación casi análoga a la de Ruanda. Lo escribió Gaël Faye, que es un chico que nació en Burundi, que emigró a Francia, después se hizo cantante de rap, se hizo muy famoso y muy célebre en Francia con sus canciones, y después escribió este libro. Él era de padre francés y de madre tutsi, y cuenta una frase que por lo menos a mí me quedó muy grabada, que le pregunta al padre cuál es la diferencia entre tutsis y hutus, y él dice la nariz. La gran diferencia es que uno tiene la nariz más chata y los otros tienen la nariz menos chata. Esto le decía el padre, que era francés, para mostrarle que no había una gran diferencia ni de tipo religioso, ni étnico, ni cultural. Era, de hecho, dos pueblos, dos etnias que vivían entrecruzadas y en paz durante muchos años, y que de repente en un momento, por una serie de motivos que se venían acumulando, estalló y terminó en lo que terminó. Una nariz más achatada que la de los otros, esa es una de las diferencias que se marcan. La delgadez también, más de los tutsis que de los hutus, y nada más, es decir, el color de piel es prácticamente idéntico. Pero mencionabas Francia, y Francia todavía tiene cuentas pendientes en Ruanda. Tiene cuentas pendientes y una investigación pendiente, sin ninguna duda. Y esto que recién mencionaba José, algunas de las versiones históricas que ya existen sobre el tema, indica que esta rivalidad entre etnias, en particular entre los hutus y los tutsis, no era tal, no se le puede dar la definición en el caso de cómo vivían de tribus, porque no consistían en tribus, no había una mini nación hutu y una mini nación tutsi, como sí podríamos encontrar, por ejemplo, en Libia o en Siria, países donde son claramente, hay divisiones geográficas. En este caso era muy común inclusive el matrimonio entre integrantes de una y otra etnia, pero lo que se menciona mucho y se analiza mucho es cómo utilizaron los países coloniales a estas etnias para provocar justamente divisiones. En algunos casos, históricamente, Alemania, Bélgica, para utilizar a la minoría tutsi para atacar a los hutus, para tratar de controlar a los hutus, es decir, la minoría controlando a la mayoría con ayuda externa. Pero llegó un momento que muchos lo relacionan con el momento en que Francia pasa a ocupar el lugar de colonia dominante, no solo en Ruanda, sino en toda la región, donde cambian las alianzas. Ahí es donde elige que esa mayoría hutu ejerza lo que llamó Francia la defensa de la democracia étnica. ¿Qué significaba esto? Darle el poder a la etnia más fuerte, más poderosa. Ahí alimentó y, digamos, apoyó, respaldó regímenes totalitarios que eran muy salvajes, inclusive la de este personaje que es el inicio de esta historia, Juvenal Habyarimana, se pronuncia, ayúdame, quien fue el presidente que muere en este accidente, cuando derriban al avión. Derriban al avión y mueren todos los que iban en él, incluido el presidente, y desata la reacción hutu. El hijo del presidente se dice que era muy amigo personal del hijo Mitterrand, es decir, hasta ese tipo de relaciones había de cercanía con las autoridades. Bueno, la reacción hutu por eso es que provoca muchas sospechas de en qué medida Francia habilitó, ayudó, impulsó esta reacción salvaje que terminó con la muerte de casi 1 millón de tutsis, destrozando prácticamente toda la etnia en la región, además de los 2 millones que tuvieron que huir hacia países vecinos. Primero Alemania, después Bélgica, luego Francia, y los países europeos que beneficiaron o trataron de beneficiar siempre a los tutsi porque decían que se aproximaban más al perfil europeo. 25 años después, ¿cómo se vive políticamente el conflicto en Ruanda? Bueno, se acuerdan que hubo mucha liturgia a través de los medios y demás, de todo lo que fueron los 25 años, en marzo sobre todo, hubo muchísimo, conmemoraciones y demás, pero ahora el que tiene que rendir verdadera cuenta es Paul Kagame.
En serio, su situación es muy complicada porque básicamente lo que él ha dado de paz y crecimiento económico en el país africano no lo está dando y por el contrario la situación que enfrenta la oposición es de una represión absoluta. Te cuento, por ejemplo, las Fuerzas Democráticas Unificadas de Ruanda registran asesinados, miembros desaparecidos, mutilados. Ahí estaba repasando con nombre y apellido los casos casos con nombre y apellido de personas que, por ejemplo, han denunciado la política de agricultura o la brutalidad policial y días después desaparecen, con la cabeza cortada, sin ojos. Verdaderamente la situación bajo el gobierno de Kagame es atroz y en este caso todavía no se registra. Paul Kagame es del Frente Patriótico de Ruanda y Ruanda este año se encontraba en el puesto 128 entre 167 del ranking de países democráticos. Entre Ruanda está Etiopía y China. Ahora bien, esta situación no se está supervisando. Ahora, verdaderamente la oposición se encuentra en una situación de verdadero caos e infierno en Ruanda y a Kagame no se le está rindiendo, no se le está pidiendo que rinda cuentas, ¿no? 25 años después del genocidio, jamás visto, pero visto en ese momento en África.